por el hermano, en este caso por la persona que está exponiendo, para que el Señor ponga palabra en mi boca para hablar de él como es debido. Le voy a pedir a nuestro hermano Sebastián que pueda hacer orando al Señor, pidiendo por estas cosas. Amén. Eterno Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, dando gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Ayúdanos. Y en esta tarde, Señor, somos agradecidos porque podemos reunirnos para poder estudiar más acerca, Señor, de tus mandamientos. Si hoy nos acercamos a ti, es solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en quien, Señor, hoy adoramos y exaltamos. En esta tarde, Señor, te rogamos tu dirección por nuestro hermano Diego, quien estará exponiendo este discipulado acerca del bautismo, Señor. Tú le seas dando de nuevo, Dios mío, al hablar, entendimiento, inteligencia, y también, Señor, a nosotros que estamos de oyentes, Señor, danos entendimiento y prepara nuestro corazón también. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en todo tiempo, Dios mío, que perdone nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Continúo. Amén, hermanos. Bien, hoy es el último estudio, ¿no es cierto?, relativo a lo que es la enseñanza del bautismo. Estuvimos estudiando, hermanos, haciendo un recorrido a lo largo de todo lo que son los 66 libros de la Biblia, empezando por el bautismo en el Antiguo Testamento. Estuvimos también exponiendo lo que es el bautismo de Juan, el bautismo en los Evangelios, el bautismo en el libro de Hechos, el bautismo en las epístolas paulinas. Y hoy, hermanos, vamos a estar estudiando lo que es el bautismo, esta enseñanza preciosa en las epístolas generales, para luego estar pasando a unas conclusiones, digamos, respecto de todo lo que esta enseñanza implica. Continuamos. Bueno, las epístolas generales son todas aquellas que no han sido escritas, ¿no es cierto?, por el apóstol Pablo. Son las epístolas del apóstol Pedro, las epístolas del apóstol Juan, y esta última, la epístola de Hebreos también, que vamos a estar leyendo algunos textos ahí, cuya autoría todavía no es del todo clara. Para ir dando inicio a esto, vamos a ver que primero en estas epístolas generales, particularmente en Hebreos 6.1, ¿no es cierto?, se nos enseña que esta doctrina del bautismo, ¿no es cierto?, son rudimentos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a nuestra hermana Edith que pueda estar leyendo Hebreos 6.1 y 2, por favor. Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Acá podemos ver, hermanos, que el apóstol que escribió esta epístola, ¿no es cierto?, hace referencia a la doctrina de los bautismos, en Hebreos, versículo 2, parte A, del capítulo 6. Y vemos que se refiere a estas doctrinas como los rudimentos básicos de la doctrina de Cristo. Rudimentos, hermanos, quiere decir simplemente como el principio, el comienzo de una enseñanza. En este aspecto podemos ver que el escritor de los Hebreos también hace un llamado en el versículo, capítulo 5, versículo del 2 al 13, a los destinatarios de esta carta, que eran hebreos, ¿no es cierto?, a ser conocedores de estos rudimentos, de estas cosas principales, de estos fundamentos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo ahí, hermanos, Hebreos 5, del 12 al 13, donde también el escritor de los Hebreos estará refiriéndose, digamos, a estos primeros rudimentos, a estas primeras enseñanzas, a estos primeros fundamentos de la fe cristiana, en los cuales está contenido lo que es, como leímos en el versículo 2 del capítulo 6, esta doctrina de los bautismos. Es una doctrina básica y elemental que todo cristiano debe saber. Don Juan, le voy a pedir que pueda estar leyendo Hebreos 5, del versículo 12 al 13. Leamos ahí, hermanos.
Hebreos 5, 12 al 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Vemos, hermanos, que el apóstol hace una exhorta a los hermanos, ¿no es cierto?, diciéndoles, luego de tanto tiempo, hermanos, todavía tenéis necesidades que os enseñe estos primeros rudimentos. Rudimentos, la misma palabra que utilizó o utilizará el escritor más adelante en el versículo 1 del capítulo 6, ¿no es cierto?, refiriéndose a la doctrina de Jesucristo. Estos primeros rudimentos, estas primeras enseñanzas, deben ser conocidas por los hermanos, queridos y amados hermanos. La ignorancia no es algo que Dios lo exalte como algo justificable, ¿no es cierto?, delante de sus ojos. Toda persona que profesa la fe de Jesucristo y profesa amar al Señor debe conocer por consecuencia la palabra del Señor, porque recordemos que el amor de Dios, el amor hacia nuestro Señor, no es algo que sea simplemente de boca. La palabra del Señor dice que si la amamos, debemos guardar sus mandamientos, debemos guardar sus enseñanzas, lo que Él mandó que hiciésemos como hijos de Dios. Y si no conocemos esta enseñanza, estos primeros rudimentos, por consecuencia, ¿cómo podemos decir que amamos al Señor? Ciertamente, hermanos, que ante la de juicio aquellos que dicen que aman al Señor, pero no conocen su palabra. Porque Dios ha revelado todo lo que Dios ha querido decir de sí mismo, lo ha dicho en la palabra del Señor. Y todo lo que la palabra del Señor contiene es lo que Dios ha querido dar a conocer al hombre de sí mismo. Por consecuencia, dentro de estos primeros rudimentos básicos del Evangelio que todo creyente que se está volviendo discípulo del Señor debe conocer, está la doctrina de los bautismos. Si seguimos adelante en la diapositiva, vemos, hermano, nótese lo que ya hemos venido hablando antes, ¿no es cierto?, que en el contexto bíblico el sustantivo fe siempre aparece antes que el sustantivo bautismo, tal y como en otros pasajes de las Escrituras, la fe en Dios y la doctrina de los bautismos. Hebreos 6 del 2 al 1, como leíamos, Hebreos 6 del 2 al 1, el Señor se refiere y dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimientos de obras muertas, de la fe en Dios y la doctrina de los bautismos. El Santo Espíritu que inspiró estas palabras, ¿no es cierto?, posicionó primeramente la palabra fe en Dios y luego la doctrina de los bautismos. Y asimismo nosotros sabemos, hermanos, que primero debe preceder, ¿no es cierto?, la fe antes que el acto de obediencia e identificación que consigo trae el bautizarse. Me explico, como hemos dicho, el que creyere debe ser bautizado. No se bautiza, ¿no es cierto?, primero a la persona antes de que crea, como sucedió y leíamos, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos con Simón el Mago, que creyó, supuestamente confesó de labios creer en el Señor y luego fue bautizado. Pero ¿qué sucedió? Que al poco tiempo, al poco andar, estaba tratando de comprar, ¿no es cierto?, el favor del Espíritu de Dios con dinero. Lo cual una persona nacida de nuevo nunca hubiese podido gestar ese pensamiento en su corazón. Entonces se vieron que sus frutos eran malos y por consecuencia no era un hijo de Dios y no debió haber sido bautizado. Y tenemos esa enseñanza ahí para nosotros, queridos hermanos, para que seamos cuidadosos también de estas cosas. La palabra del Señor nos enseña en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero hay siempre, ¿no es cierto?, una condición previa a ser bautizado, ¿no es cierto?, que es creer con un conocimiento claro, y no creer en cualquier cosa, sino que creer en el Cristo de las Escrituras. Porque andan muchos Cristos por ahí, queridos hermanos, siendo predicados, pero solamente el Cristo de las Escrituras es el que salva. El Cristo completo que hemos estado estudiando, la obra, ¿no es cierto?, el ministerio, la palabra del Señor, su muerte, su resurrección en favor de los pecadores. Esta enseñanza preciosa es la que salva y trae vida al corazón de los hombres y ilumina los ojos de aquellos que están ciegos.
De igual forma, hermanos, la palabra del Señor nos enseña, ¿no es cierto? Y todos nosotros lo sabemos que somos solamente salvos por gracia, ¿no es cierto? Por medio de la fe, y sabemos que la fe es un don de Dios. Por tanto, aquí no hay implicancias, ¿no es cierto? No hay mérito humano, no hay una búsqueda primera del hombre hacia Dios. Si un hombre está buscando a Dios porque Dios le está llamando con llamamiento eficaz. Pero si nosotros leemos en la primera carta del apóstol Pedro, versículos 3-21, vemos que el apóstol Pedro dice lo siguiente. Hermano Sebastián, ¿puede leer, por favor? Primera de Pedro 3:21. Busquen, hermanos, ahí en sus Biblias este texto bíblico para que le demos lectura. Primera de Pedro. Léelo, ¿no? Sí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir el apóstol con esta expresión, hermanos? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué está queriendo exponer aquí el Espíritu Santo por medio de las palabras inspiradas del apóstol Pedro? ¿No está diciendo acaso que el bautismo por agua es la que nos salva, aquello que nos limpia de pecado? Aquello que nos hace perfectamente justos delante de Dios, de modo tal que podamos ingresar en su reino, que podamos alcanzar la vida eterna, que está preparada para los creyentes. Ciertamente no, pues Efesios 2:8 nos enseña, ¿no es cierto? Todos nosotros conocemos este texto bíblico, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, para que nadie, no por obras, para que nadie se jacte de haber hecho algo para con Dios. Y la Biblia también nos enseña en Romanos 4:25 que Cristo fue entregado, ¿no es cierto? Cristo es el actor y el consumador de la fe. Cristo es el autor de la vida. Él fue entregado, nos dice Romanos 4:25, por nuestras transgresiones y resucitado con un propósito, hermanos, para nuestra justificación. Y no basta con eso, sino que ahora Dios está también a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, nos enseña Romanos 8. Por consiguiente, si seguimos adelante, el apóstol Pedro no nos está enseñando que el bautismo nos limpia de pecado. Tampoco nos está enseñando que el bautismo por sí solo nos salva de nuestra condición de enemistad con Dios. Claro que no, hermanos. Esto sería contradictorio a todo lo que hemos venido estudiando y a la base y el fundamento de la fe. Como ya se explicó, el bautismo que salva es la operación del Espíritu Santo realizada en el momento de la conversión del hombre, que es la regeneración. Leamos ahí, hermanos, en Romanos 6, del versículo 3 al 4. Le voy a pedir a nuestro pastor, por favor, que pueda estar leyendo Romanos 6, del versículo 3 al 4. Y le voy a pedir a nuestro hermano Víctor que busque también 1 Corintios 12, 13. Leamos ahí, pastor. Romanos 6, versículo de 3 al 4. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. El texto es claro, hermanos. Nosotros, por la operación del Espíritu Santo, este Espíritu Santo, ¿puede leer el versículo número 5, pastor, por favor? Del mismo capítulo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Aquí, hermanos, tenemos una hermosa enseñanza. La palabra del Señor nos enseña que hemos sido injertados en la muerte, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la esperanza de que como Él resucitó, también nosotros resucitaremos juntamente con Él.
Pero esto no se lleva a cabo en nosotros por medio de haber sido sumergidos en las aguas, sino que la Biblia nos enseña en 1 Corintios 12:13, que, ¿no es cierto?, por un mismo espíritu fuimos todos nosotros bautizados en un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Y de ahí el texto bíblico de Romanos 6:5 nos dice que hemos sido injertados en el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Y ahora todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y de ahí que en 1 Corintios, ¿no es cierto?, 12, el apóstol se refiere a nosotros como miembros, ¿no es cierto?, cada uno de los otros, y todos partícipes del cuerpo de Jesucristo, como un cuerpo enlazado. ¿Puede leer ahí, hermano Víctor, 1 Corintios 12:13, por favor? Hola, hermana. Víctor. No está la hermana Víctor. ¿Es esta? ¿Sí? Ah, ya. 12:13. Sí. 1 Corintios 12:13, por favor. Primera Corintios 12:13. Así que tiene problemas con su audio. Ah, sí, tiene problemas con su Ya, micrófono. muy bien. Bueno, hermanos, lo voy a leer yo entonces. 1 Corintios 12:13 dice así: porque así como el cuerpo es uno, perdón, acá está. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿No es cierto? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La palabra del Señor es clara, hermanos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Y ya no hay judíos, no hay gentiles, no hay griegos, no hay esclavos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que es la operación del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, cuando viene a habitar en nuestros corazones, cumpliéndose la promesa, ¿no es cierto?, de la regeneración que Dios profetizó en Jeremías y que también profetizó en el libro de Ezequiel. Esta obra redentora que Dios iba a traer salvación, ¿no es cierto?, a todas las naciones por medio de la operación de su Espíritu Santo. De esta manera, hermanos, podemos ver que el texto bíblico en el fondo refiere a que primera de Pedro 3:21, como leíamos, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro explica que ahora nosotros somos, por medio del lavamiento, ahora podemos tener una buena conciencia hacia con Dios, y esto por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Puedes volver hacia atrás la... ¿No? Ya. Cuando dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Bueno, sabemos entonces que el apóstol no se está refiriendo al que el bautismo en sí nos salva, sino que ahora que hemos sido lavados de nuestro pecado por la operación del Espíritu Santo, nos salva de esta, ¿no es cierto?, conciencia de obras muertas que teníamos, de esta conciencia de pecados, como hablábamos el otro día y predicaba nuestro pastor, que ahora podemos tener confianza en el Señor. Podemos confiar, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que podemos ir confiados ante el trono de gracia, clamando por misericordia, para alcanzar el pronto socorro, como nos enseña también la palabra del Señor. Que podemos tener confianza que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Esa es la confianza, y de esto nos está salvando el Señor. Y nos está santificando cada día y nos está dotando de su conocimiento, de su sabiduría, nos está llenando y estamos siendo llenos cada día del Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. Porque la única forma, hermanos, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y dejando atrás estos rudimentos del arrepentimiento de las obras muertas, es solamente por medio de la lectura de la palabra del Señor, por medio de la oración, es la única forma que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo
significa, hermanos, ser guiados, ¿no es cierto?, por la obra soberana de nuestro Señor. Que podamos andar en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él le agrada, como nos dice Filipenses, y cargando todo fruto de buena obra, como nos enseña también la palabra del Señor. Eso es la implicancia, eso es lo que significa ser lleno del Espíritu de Dios. Y más adelante, hermanos, más arribita, el mismo texto nos explica cómo podemos entonces tener ahora esta aspiración de buena conciencia por medio del bautismo y la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:18. Vamos a leer ahí, hermanos, Primera de Pedro 3:18 para que entendamos el contexto de Primera de Pedro 3:21. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y a raíz de eso, entonces, hermanos, por consecuencia, podemos decir que podemos tener una aspiración de buena conciencia para con Dios por la resurrección de Jesucristo. De hecho, en el texto de Primera de Pedro 3:21, si usted omite el paréntesis, leemos lo siguiente y se entiende mejor la idea. Dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Vemos que es la obra de Jesucristo, lo que leíamos en Primera de Corintios 12:13, que por un mismo espíritu fuimos bautizados en el cuerpo de Jesucristo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el fondo es la operación del Espíritu Santo en el momento que creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestro pecado, que se entiende por conversión, que el Espíritu Santo hace esa obra regeneradora, que el Espíritu Santo nos renueva y nos hace nuevas criaturas, de modo tal que podamos andar en novedad de vida. Así como Cristo resucitó y ahora vive, nosotros también podamos resucitar juntamente con Él y andar en vida nueva, como nos dice Romanos 6:4. De esta manera, hermanos, continuamos adelante para ir ya terminando. Esto es lo que se dice en las epístolas generales, ¿no es cierto?, que no son las epístolas paulinas, que no son el libro de los Hechos, ni tampoco son los evangelios, lo que se habla acerca del bautismo, la enseñanza espiritual que hay detrás de esto. Para ahondar más en esto, hermanos, nosotros les recomiendo que puedan también ustedes, los hermanos que están pronto a bajar a las aguas, que han sido llamados por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y que están siendo discipulados respecto de estos temas, de estos primeros rudimentos, aquí también puedan leer, hermanos, en nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 29, encontramos una exposición muy clara, digamos, de lo que es el bautismo. Básicamente en 4 aspectos. El porqué del bautismo, por qué debe llevarse a cabo esta enseñanza que estamos hoy día estudiando, quiénes son las personas ordenadas, ¿no es cierto?, o las personas que están listas para poder ser bautizadas, cuál es el elemento, cuáles son los elementos que están, digamos, en esta ordenanza implicados, y también cuál es la correcta administración del bautismo. Si usted lee ahí, hermanos, hay 4 párrafos en nuestra Confesión de Fe en el capítulo 29. Y el primero nos cuenta en gran manera el porqué del bautismo, y los hermanos lo relatan de esta forma. Luego usted, hermanos, puede ir a los versículos bíblicos, son todos los versículos bíblicos que nosotros también ya hemos estado estudiando, pero relata así nuestra Confesión de Fe, qué es el bautismo y por qué esta ordenanza se lleva adelante. Lo dice así, párrafo 1. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él, en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Todas estas cuestiones que aquí se mencionan ya las estuvimos estudiando, ¿no es cierto? Que esta enseñanza es instituida por nuestro Señor Jesucristo, que la persona que lleva a cabo, ¿no es cierto?, esta ordenanza es como una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, y además para dar
fe pública de que ha muerto su pecado y que ahora vive para con Dios por medio de Jesucristo. También en el párrafo 2 leemos lo siguiente, que los únicos que son realmente ordenados para este bautismo son los que profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. Estos son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Por eso, hermanos, nosotros nos denominamos credo bautistas, no es por seguir una corriente histórica, sino es porque la Biblia se lo enseña, ¿no es cierto? Bautizamos personas que son creyentes, personas que tienen el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio que predicaron los apóstoles, que es lo mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo y que es lo que ha predicado la iglesia por los siglos de los siglos y seguirá predicando hasta que el Señor venga. En un tercer aspecto encontramos también que nuestra confesión nos dice en el párrafo 3 que el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, ¿ya? En la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice Mateo 28, 18. Y por último, en un cuarto párrafo se nos enseña que esta administración, ¿no es cierto?, debe ser hecha por medio de la inmersión. Bautismo significa, dijimos, ser sumergido. O sea, la palabra en sí ya nos da una connotación de cómo debe ser llevada a cabo esta enseñanza, ¿no es cierto?, esta práctica, que es por medio de la inmersión total del cuerpo, del cabello, desde la cabeza hasta los pies. La persona debe ser sumergida en las aguas. Y estuvimos estudiando ahí, ¿no es cierto?, que las personas cuando salían de las aguas, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Marcos dice que salió él saliendo de las aguas, ¿no es cierto? Luego de ser bautizado, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo de todo y el que nosotros debemos seguir, fue sumergido en las aguas para que se cumpliese también toda justicia y nosotros tengamos también el ejemplo de Él. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que Él nos dejó ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. Entonces, de esta forma también debemos seguir sus pisadas en cómo Él mismo fue bautizado. Cuán maravilloso nuestro Señor, hermanos, santo, justo, perfecto, que nunca mintió ni se halló engaño en su boca, y que cumplió ciertamente toda justicia que la ley exigía para que nosotros, por medio de la fe en Él también, podamos ser hallados justos. Amén, hermanos. Estas serían las conclusiones de esta hermosa enseñanza. Como hemos estado haciendo siempre, ahora vamos a estar pasando a la prueba final. Sí, vamos a estar, hermanos, mostrando ahora en breve en la pantalla preguntas. Los que responden se bautizan. Sí. Preguntas, hermanos, que van a abarcar todo lo que hemos estado estudiando, estos 6 puntos, desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, hasta las epístolas generales respecto a lo que se enseñó, lo que se creía en el Antiguo Testamento respecto al bautismo, y lo que luego nosotros practicamos como iglesia en esta dispensación de tiempo. Voy a enviar al WhatsApp. Vamos. Los links por si acaso. Ya, están siendo enviados al WhatsApp. Y acá el chat también, el link para que puedan también responder en sus hogares, hermanos. Sí. De todas, desde la primera clase. Esta es la prueba final de todo, hermanos, desde la primera clase. Sí. Así que Si vamos. responden bien, se bautizan. No. Así que, hermanos, presten atención, hagan recuerdo de lo que hemos estado estudiando. Vayan también a los apuntes que han ido tomando para que podamos responder esto y también quede atesorada esta enseñanza en nuestro corazón. Dice así: ¿qué debo hacer para ser salvo? Se pueden seleccionar más de una alternativa. Alternativa A: bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alternativa B: procurar cumplir la ley a perfección.
Alternativa C, hacer buenas obras a tu prójimo. Y alternativa D, arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. La hermana Alexandra dice... ¿Qué D. debo hacer para ser salvo, hermanos? Esa es la Puede pregunta. ser más de una alternativa. Pueden ser más de una alternativa. A, B. Está difícil, ¿eh? Sí, no es tan sencillo. Hay que acordarse de los puntos. Pero recordemos, hermanos, que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. D y A. A y D. A y D, dicen ya. Yo digo en orden D y A. Ya. Muy bien. A y D, D y A, sí. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Perdón. ¿En la 2 hay una equivocación o es así? ¿Perdón? En la pregunta 2, que dice no. La pregunta no. ¿Cuál es la pregunta 2? Perdón, me perdí. ¿Cuál es? ¿A cuál nos? Faltó una S ahí, hermano, sí. Nos ha comisionado. Sí. Ya, pero estamos en la 1. ¿Respondemos la 1? Vamos a responder la 1. Ya. Solamente la C, sí. Esa vendría siendo, hermanos. Solamente la D. Sí, solamente la D, hermano. Recordemos el ladrón, ¿no es cierto?, que estaba colgado en el madero junto al Señor Jesucristo. No se bautizó, sino que solamente vio su condición pecaminosa, el Señor lo iluminó, reconoció al Señor como bueno, como justo y perfecto, que no había hecho mal a alguno, y también reconoció que éste iba a venir en su reino, ¿no es cierto? Y clamó por misericordia y el Señor le perdonó. Es decir, se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador y su única esperanza de vida. Y fue salvo, hermanos. Vamos a la pregunta número 2. Dice así. Como creyentes, ¿cuál es el mandamiento al cual nos ha comisionado el Señor? Se puede seleccionar más de una alternativa. Nos ha comisionado el Señor. Dice, bautizar a todos los hombres del mundo, establecer el reino de Dios por la fuerza, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No, ahí sí, está fallando. Bautizar a las personas que han creído en Cristo. ¿Cuál será la respuesta, hermanos? A, bautizar a todos los hombres del mundo. B, establecer el reino de Dios por la fuerza. C, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y D, bautizar a las personas que han creído en Cristo. ¿Se puede seleccionar una nomás? Sí. Puede ser más de una. Puede ser más de una alternativa. La C. ¿No deja marcar más? Solo se puede Hay que actualizar. seleccionar una Actualizar. Hay que actualizar el formulario. Actualicen el formulario y les va a permitir seleccionar más de uno. ¿Cuál será? D dice uno. C. ¿Cuál es el mandamiento el cual usa como la gran comisión? Sí. La que es conocida como la Gran Comisión, hermanos. Les voy a dar un Mateo 28. Mateo 28, 19 al 20. La C y la D. ¿Qué dirá? ¿A qué nos ha mandado el Señor en Mateo 28, 19, versículo 20?
Ir y hacer discípulos y a bautizarlos. Amén. Sí. Como bien dijo nuestro pastor, nosotros no podemos hacer creyentes, pero sí el Señor nos ha enviado, ¿no es cierto?, a hacer discípulos y a bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles también a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y esto se hace todo en el entorno de la iglesia, hermanos. Por eso, si usted es una persona que es un cristiano isla y que puede pasar mucho tiempo sin congregarse, esa persona está pecando, hermanos, porque no está cumpliendo el mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos a las naciones y bautizar y discipular a aquellas personas, digamos, que han creído en el Evangelio del Señor. Esto se hace en un contexto de iglesia. Así que la alternativa es la C y la D. Debemos hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Luego que el Señor haya hecho su obra salvífica en las personas, nosotros debemos procurar discipularlas, enseñarlas, hacerlas seguidores de Cristo, fortalecerlas, como hacía el apóstol Pablo, que él pasaba, ¿no es cierto?, volvía a las iglesias para poder repasar las enseñanzas, ¿no es cierto?, y confirmar la fe de estos. El apóstol Pablo lo que hacía en el fondo era discipular a los hermanos. Vamos a seguir adelante y tenemos la pregunta número 3. Según el apóstol Pedro, esto lo leímos, estuvimos estudiando hoy, el bautismo es una doctrina elevada disponible solamente para ciertos iluminados, un medio para ser limpio de nuestros pecados, la C, un rudimento de la doctrina de Cristo, y la D, una ordenanza impracticable en este tiempo. ¿Cuál será la respuesta, hermanos? Piénselo. Mientras yo busco y veo. ¿Es el bautismo una doctrina elevada, incomprensible para los creyentes? La cena. No sé. Muy bien. Ahí sería igual según Hebreos, porque Pedro... Sí, perdón, sí, hermanos. Es según Hebreos 6:1. Es según Hebreos 6:1. O lo pusieron con el propósito de que pensáramos. No, pero igual. No, hermano. Pero sí, es la alternativa número letra C. ¿No es cierto? Es un rudimento de la doctrina de Cristo. Y dijimos rudimento que era el principio de una enseñanza de Cristo. ¿Ya? Y leíamos ahí, ¿no es cierto? Que igual acá tenemos en el versículo 2, versículo 1 y 2, vemos que el Señor se refiere de la fe en Dios y después habla de la doctrina de los bautismos. Ahí también la fe precede a lo que es el bautismo en sí, esta ordenanza. Y obviamente es una ordenanza que es practicable en este tiempo. Y no solamente practicable, la iglesia es un mandamiento del Señor que la iglesia bautice a los creyentes, para que estos creyentes también puedan dar fe de haber muerto al pecado, ¿no es cierto?, y estar vivos para Cristo, y dar un testimonio público de ello. Continuamos con la pregunta número 4. Ahora nos va a ayudar aquí el hermano Sebastián, se va a incorporar al estudio. A ver. Hermanos, seguro que cuando comenzamos el bautismo, ¿cuál es la definición de la palabra bautismo? Baptisma, las palabras en griego, o inmersión o acto de sumergir. Vamos a colocarle las letras, como esta las importé, me faltó colocarle la letra A, letra B D y letra C. Ahí sí. Sí, actualiza. Ahí sí, ahí aparece. ¿Cuál es la definición de bautismo? Baptisma, B, la palabra que está ahí en griego, o C, inmersión o acto de sumergir. A, B, C. C. Muy bien, hermanos. Muy bien. Tuvimos que cambiarle igual la última pregunta porque se repetía, así que la pregunta número 5 dice: ¿en qué ríos bautizaba Juan el Bautista? Según el registro histórico, ¿el río Calle, el río Rahue,
en río Jordán o el río Enón. Puede ser más de una respuesta correcta. Río Jordán. Así también. Puede ser en río Calle, que está en Valdivia, río Rahue, que es de Osorno, río Jordán o río Enón. Si quieren pueden buscar el comodín de la Biblia para confirmarlo. La está haciendo pensar, parece. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Cuál dicen ustedes? La 6D. 6D. Se lo borró. La C. 6D. Jordán y Enón. 6D. Sí. La C y la D. Río Jordán y Enón. No, papá, Río Jordán o no. Vamos a aquí la cita bíblica para que ustedes confirmen que era aquí. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Respuesta definitiva. Les voy a mostrar la diapositiva. Juan, El Jordán. Marcos 1:5 y Juan 3:23. Jordán. Marcos 1:5. Uno, verso 5. ¿Qué dice Marcos 1:5, hermano? Amén, lo leo. Dice así. Y salían a él de toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. ¿Y quién puede leer Juan 3:23? Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. No dice río Enón, dice Enón. Me equivoqué, era Enón, perdón. Aquí, no, pero aquí tienen razón, aquí no era río Enón, era Enón, perdón. Así que el río era Jordán, tienen razón. Porque dice la pregunta río, tiene que haber dicho río y lugar, pues. Pero dice en este caso, 3:23 dice, también en Enón, junto a Salim. Pero no dice río Enón. Sí. Así que estaban bien, estaban todos bien, ¿eh? En ese caso, respuesta C. Estaba mal formulada la pregunta. ¿Cómo se llamaba el río que estaba en Enón? No dice. Río Enón. No dice No, porque río no Enón. es un sector, el Jordán atraviesa Sí, que todo. está bien. esa ciudad. Lo hice dudar, sí. ¿Tuvieron miedo? A ver, hermano. Está la... ¿Ya queda la última? Esa era la última. ¿Esa es la última? Sí, río Jordán. Porque no dice río, pues no dice río no. En Enón, el sector Sí. junto a Salim. Muy bien, hermanos. Estamos contentos porque vemos que los hermanos han entendido lo que implica esta enseñanza del bautismo. Las respuestas son siempre algunas capciosas, pero sabemos que con un mayor análisis los hermanos las responderían todos bien. El espíritu Para la beriano, gloria del Señor, sí. el espíritu beriano salió ahí. Son bastante verianos los hermanos. Y como dice la palabra del Señor, eso denota nobleza. En otras iglesias, digamos, el estudiar mucho la palabra dicen que la mucha letra mata. Pero sí, efectivamente, nos mata nuestro pecado, nos mata nuestra ignorancia, nos mata nuestra falta de interés por las cosas del Señor. Así que bien, hermanos, bien que podamos estar aprendiendo estos primeros rudimentos de la palabra del Señor, como es el bautismo.
¿Volvemos a la diapositiva? No. Eso sería, hermanos, lo que comprende el estudio de esta enseñanza del bautismo, como les decía, en el capítulo 29 de nuestra Confesión de Fe Bautista, de 1689. Pueden encontrar sistemáticamente, muy bien ordenado también todo lo que se ha expuesto por parte del hermano Sebastián y también por parte de mi persona. Así que los insto, hermanos, que también puedan revisar ahí esta enseñanza, los hermanos que Dios ha puesto en su corazón, ¿no es cierto? El deseo, el anhelo, como dijo el etíope, ¿no es cierto? ¿Qué impide que me bautice? Este deseo de su corazón de ser bautizado por cuanto han creído en Cristo. Es importante que repasen estas cosas, entiendan que no es algo que se pueda tomar a la ligera. Sabemos que el bautismo por las aguas no salva, pero sí da una connotación, ¿no es cierto? Le estás diciendo al mundo entero que te estás identificando con Cristo, que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, que así como Cristo murió y resucitó, tú también has muerto a tu pecado, ¿no es cierto? Y has resucitado para andar en novedad de vida. Y que, como dice la palabra del Señor, ya no presentas tus miembros para ser usados, ¿no es cierto?, para el pecado, sino que tus miembros ahora son utilizados como instrumentos de justicia para Dios, y por tanto ahora andas como vivo en medio de muertos, como nos dice el relato de Romanos 6. Así que eso, hermanos, si tienen alguna duda de esto último que hemos expuesto acerca del bautismo en las epístolas generales, en el libro de Hechos, o puedan, no sé, algunos hermanos dar alguna acotación, complementar la información, lo que sea, hermanos. Dejamos aquí con el hermano Sebastián abierto el micrófono para que puedan exponer su parecer. Y también saber qué les apareció la metodología de enseñanza también. Sí, eso también, hermano, es bueno la retroalimentación, que nos digan también qué les apareció esta metodología, falencias también que